Amigos, muy buen día tengan todos ustedes. Los que nos siguen diariamente, en unas son de Rojas y otras son de Arenas en Global TV. Por supuesto, recuerde que usted también tiene la opción de ver este programa al salir de la casa en el Periscope, en la cuenta de @Rojas y Arenas, y en YouTube poco más tarde también lo puede ver, y también en Telered TV. Como los acontecimientos se suceden diariamente, y yo había pensado hoy en conversar con ustedes acerca de lo maltrecha que está la verdad en estos tiempos. Pero no me refiero al diario Maravino, me refiero a la verdad como expresión de los seres humanos. Pero también pensé que era bueno hablar del CONADE y por supuesto, y contarles un poco también acerca de lo que me comentaron algunos amigos que yo tengo en el Comando Sur, que está en Panamá, y alguna gente que está en un comando en la Florida, lo de la gente de la base espacial esta que antes era Cabo Cañaveral, en torno al primer análisis que hacen las Fuerzas Armadas norteamericanas ante la amenaza de ayer del presidente Maduro de enfrentar al imperio decadente de los Estados Unidos. Pero dije, eso tampoco no me pareció tan importante como, por ejemplo, aunque yo lo voy a contar más adelante, porque Arenas no va a dejar que esta primicia que tengo yo, que de los militares americanos que ayer estuvieron de verdad preocupados, incluso en la costa oeste. ¿Sí? Sí, Arenas, en la costa oeste. Y los tanques que también están muy preocupados. Y en Estados Unidos la preocupación mayor la tienen los militares que están acantonados en el quinto punto cardinal. Eso está muy pero no te rías, es que yo de verdad que yo he pensado de verdad renunciar a este sacrificio que yo vengo a hacer todos los días, porque a Arenas yo les cuento cosas serias y él se ríe. Sí. Pero te voy a decir lo siguiente, ahora sí puedes hacer lo que quieras. Aquí nos moriremos de hambre. Nos moriremos de hambre, pero aquí estaremos en defensa de la patria. ¿Son palabras de quién, muchachos? Esas son palabras de Ho Chi Minh, cuando Ho Chi Minh comenzaba su guerra contra los Estados Unidos en Vietnam del Norte. Pero también se le atribuyen esas palabras a los rusos que esperaron a Napoleón. ¿Y a quién más? Y también se les aplicó Evo Morales al Imperio Romano. Al Imperio Romano. Y que quede constancia que Evo pudo derrotar al Imperio Romano por ese afán romano de privilegiar el rojo. Porque si ellos no privilegian el rojo y hubiesen privilegiado más el gris, la bruma lo hubiese camuflajeado. Pero Evo Morales... claro, es un estratega. No solamente como estratega, sino que Evo Morales, con la hoja milagrosa, lograba una vista 30-30. Que por cierto, era la carabina que usaba Morales. Que después la usó Pancho Villa y Emiliano Zapata en la guerra... en la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana. Pero fíjate lo siguiente... Aun cuando pasáramos hambre, nos moriremos de hambre, dijo exactamente, pero aquí estaremos defendiendo la patria. Delcy Eloína Rodríguez. Que precisamente no es la que pasa hambre en la revolución, ¿no? No, ella no. Porque y además la acompañó de esta frase: cuando el clarín de la patria cuando el clarín de la patria que suena, no sé, sí. El llanto de la madre calla, hasta el llanto de la madre calla. Mira, esas son frases tan manidas, tan traídas a veces de los cabellos. De los hermanos Cabello. De los cabellos. Que de verdad que a veces esta es una revolución de cliché, una revolución de consignas, una revolución. Eso es. Precisamente este fracaso se debe a estas cosas que se dicen y a esas cosas que se trataron de ser recuperadas. Son frases zombies. Están muertas y los que la dicen no saben que esas frases hace tiempo que están muertas. Se la pasan rescatando
a Chávez, que obviamente está muerto. Los constituyentistas no son candidatos de Chávez. Yo creo que Chávez se hubiese enojado mucho, por ejemplo, si nombran a un constituyentista que dice no se metan con los motorizados. No creo que Chávez estaba en eso. No, chicos, Chávez se hubiera molestado incluso si sabe que Chemel es candidato, chicos. Exacto. Entonces, mira, los constituyentistas no son candidatos de Chávez. Ahora, si fueran candidatos de Chávez... Son candidatos muertos. Exactamente. Pero además, si fueran candidatos de Chávez, tampoco la gente votaría por él, porque la gente de lo que está harta, cansada, es precisamente este mamotreto que ya tiene 19 años en el poder. O sea que tú crees que la gente está molesta con los candidatos de Chávez. Con los candidatos de Chávez, con los candidatos de Maduro. Porque es que... Mira, con Maduro y hasta con Chávez, la gente está hasta la coronilla está la gente, hermano. Porque la gente está buscando, ¿qué? Medicinas, alimentos, seguridad. Eso es lo que está buscando la gente y este gobierno se la negó. Se la negó porque implementó un modelo que quebró al país. Lamentablemente, quebraron el país. Arruinaron el país. Hicieron de este país, que probablemente pudiera ser una fiesta, hicieron una tragedia, hicieron un velorio. Eso es el país. Y el país está harto, quiere cambiar. Mire, lo lamentable es que con todo el dinero que hubo, no hicieron un país mejor. Los chilenos con menos están mucho mejor que nosotros. Mucho mejor que nosotros. Un país perdido en el sur. Perdido en el sur. Una franja de terreno. Exactamente. Mucho mejor, porque actuó la racionalidad. Este es un gobierno irracional. Irracional totalmente. Entonces nos perdimos. Lamentablemente perdimos. Mira, son 18 años perdidos que hemos tenido con esta gente. Ahora, quiere que le demos un plus. El gobierno tiene un plazo objetivo, que es el 18. Bueno, llegamos hasta el 18 y ahí veremos. Y la gente tiene una urgencia ahorita, porque no aguanta más. Ese es el problema, que no aguantamos más. Y el gobierno debería pensar y debería reflexionar en torno a eso. La gente no aguanta, está harta, tiene hartazgo, tiene fatiga. Y prácticamente nadie se da... El gobierno parece no darse cuenta de esto. ¿Sabes a quién se me parece Maduro a mí? ¿Tú viste la película V de Venganza? Se me parece al canciller Suttler. Un tipo que habla por la televisión y regaña por la televisión a todo un país y que se alimenta sobre una mentira. Bueno, Maduro es el canciller Suttler. Y Suttler era una parodia de Hitler. Mira, de verdad, la incompetencia, la ineficiencia es el norte de este gobierno. La gente está harta ya. Recojan sus ¿cómo es que se dice? Sus maletas, sus cosas y busquemos una vía. Mire, yo recuerdo cuando Chávez pidió $10 millones para irse a Cuba y que le protegieran a su familia. Si yo tuviera el poder en mis manos, yo diría, chicos, vamos a hacer una cosa, le damos 50 millones y que se los repartan, pues, y hagan su exilio dorado, pero dejen este país tranquilo. 50 yo no acepto, yo no me voy por 50. No, pero para que se los repartan además, no 50 para uno. ¿Cuánto me darían a mí? Yo me quiero ir también. Para que dejen este país tranquilo, hagan su exilio dorado, váyanse y dejen el país que se encamine por otro rumbo. Porque negociar significa entregar cosas. Yo les entregaría, mira, un exilio dorado. Váyase usted donde quieran. No les vamos ni nada, tranquilos. Pero dejen el país tranquilo, chicos, dejen que el país se gobierne, que dejen el país. Este país necesita una regularidad, una rutina para que el país se encamine. Pero ustedes son un desastre, chicos, un verdadero desastre. Entonces, lo peor de todo, fíjate, yo te voy a proponer para que dejes tu editorial, que lo hemos interrumpido. No, tranquilo, yo hoy no pienso hablar mucho porque... Fíjate, el problema, ¿cuál es un problema? Una hipótesis que yo tengo. Fíjate, la gente tiene reglas, hoy en día tiene reglas normativas, que es la manera adecuada y correcta de cómo debe actuar la gente. Y hay unas reglas constitutivas. La distancia que hay entre ambas es tan grande. Era muy grande.
Betancourt las hizo con una distancia más o menos prudente. Bueno, resulta que esa distancia se ha ido achicando, y hasta el punto que hoy hay una división muy tenue. Hay gente que quiere pasar sus reglas normativas como las reglas constitutivas de toda la sociedad. Y hay gente que quiere pasar sus reglas constitutivas como las reglas normativas de todos. Y entonces, si prevalece la primera, estamos en una situación anárquica, una situación de anomia, y la guerra civil está ahí a la vuelta de la esquina. Y si se impone la otra, tenemos la dictadura de Maduro. Por eso hay que buscar la manera de crear una distancia prudente para que la gente no caiga en la anarquía y para que el gobierno no imponga su dictadura. Entonces es necesario un liderazgo coherente, un liderazgo claro, un liderazgo luminoso, además. Pero a veces le vemos las costuras a la propia unidad. Hoy vi el artículo de María Elena Salazar, y me dio espeluzno, realmente, el artículo de María Elena Salazar. Pero ella propone algo así, perdone que le interrumpa, profesor, ella propone algo para uno saber también. No, ella propone la prisa. ¿Qué llama? La prisa. Ya. De la prisa. Lo que queda es lo que queda. Pero tú no crees, es que a mí, yo te voy a decir lo siguiente, yo soy un tipo desgraciado. Y yo voy a contar por qué. Primero, una parte de mi vida, en lo personal. La primera cosa, y yo lo he dicho en otros lugares, es que ninguna mujer lloró por mí. Pero eso es una tragedia. Ninguna mujer se pelearon por mi amor. Yo pasé nunca fui príncipe azul y llegué con mucha rapidez a Viejo Verde. Pero resulta que me cuesta creer que este país no me haga caso cuando yo les propongo salida. Yo vengo sosteniendo desde hace un tiempo que se debe que los opositores en Venezuela, para que las cosas funcionen bien, tienen que entregarle la dirección de la mesa de la unidad y de todos los parecidos a Marianela Salazar y a Julio Coco. Que con ese nombre de Julio Coco el tipo ya asusta. Y por supuesto a su eminencia el cardenal Pablo Medina. Pablo Medina llega a decir, y en eso yo me imagino que el país lo comparte, que la resistencia es la verdadera oposición. Es decir, él. Oye, chico, y yo digo, yo que me declaré oficialmente loco, nadie me hace caso. En cambio, Pablo Medina, que está loco de verdad, pero sin reconocerlo, chico, es capaz de escribir las cosas más insólitas. Sí. Entonces ya tú agregas, yo digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, que de ahora en adelante se someta el pueblo venezolano a las directrices de estas tres grandes luminarias. Julio Coco, Marianela Salazar y Pablo Medina, asesorados por Nito Pérez Osuna y el suegro de Nito Pérez Osuna. Yo creo que estas cinco divinas personas, podían hacer las cosas bien y así no tendríamos que estarnos quejando de nada. Ellos, por lo menos ellos no se quejarían. Porque Marianela Salazar, ¿qué hace Marianela Salazar aparte de la columna y un programa de radio que tiene? Pero chico, ¿cómo molesta? Dígame uno que llama García Banch. ¿De dónde sacaron ese espécimen, chico? Este García Banch. Y entonces yo por eso, Arena, que como yo tenía otra condición hace tiempo ya, pero la dejé. ¿Cuál? No la puedo decir, porque pues no sé cómo era. Pero yo me declaré justamente loco cuando yo descubro que a García Banch todavía alguien lo lee. Cuando descubro que a Marianela Salazar hay una persona inteligente, seria, conocedora, buen analista, de buena familia, con moto propia, y entonces los miércoles en la mañana, antes de verse conmigo, y antes de leer a Ángel Monaga, lee a Marianela Salazar, chico. Hay que leerlos a todos. No, hermano, pero es que yo te voy a decir una cosa. Tu nivel de masoquismo ha alcanzado niveles. Hay que hacerte un análisis. Mire, los que tienen, ¿cómo se llamaría el aparato ese para medir el masoquismo? El látigo.
Porque es que es verdad, mira, el otro que yo quisiera, no, pero eso lo reservo para la candidatura presidencial, es este caballero llamado Capriles, de verdad. Capriles tiene un partido, Primero Justicia, que él ayuda a construir. Pero este muchacho, desde que yo le vi que se colocó en la parte trasera de su cráneo, Justicia, yo empecé a dudar de él. Como no me gustó, mira, créemelo, y lo tengo que decir ahora porque estoy en pleno uso de mis facultades loqueteras. Chicos, tú viste que en estos días las declaraciones y la cosa y tal, y entonces nos sacan el tobillo de Leopoldo López. La pantorrilla. No, el tobillo de Leopoldo López, con la cosa esa que le pusieron para vigilarlo. Mi mujer tiene mejores maneras de vigilarme que eso que le pusieron y me consigue. Que la que le pusieron a Leopoldo. Pero lo que me llamó la atención es que tiene un tatuaje de un mapa de Venezuela, chicos. Yo enseguida busqué a Manuel Caballero, que era un biógrafo de Betancourt, y dije, ¿dónde tendría Betancourt grabado ese tatuaje? ¿O dónde Rafael Caldera? Mira. ¿O dónde lo tiene, chico? Eduardo Fernández. Mañana va a estar con nosotros aquí. Mañana yo vengo. Pero no voy a hacer prueba porque estoy en paro. Yo voy a estar, pero en paro. Mire, el viernes va a estar con nosotros Álvarez Paz. Y yo le voy a preguntar, ya lo voy a decir por si acaso Osvaldo no quiere contestar. ¿Dónde tiene él el mapa? Oye, increíble, ¿eh? Yo no sé, se lo harían en Ramo Verde, pero yo creo que dicen que Leopoldo que tiene algún arreglo con el gobierno. Yo creo que la cosa tiene que ver con eso, que le pusieron ¿cómo que se llama? Es que no me acuerdo ahora, el anillo ese que le pusieron en el tobillo. Es un dispositivo. Un dispositivo, sí, electrónico y tal. Electrónico. Yo pienso que fue el único que lo tiene es él, si me está diciendo aquí Ronald Rodríguez por si acaso. O la señora esta que me dijo que la mamá de la mujer de Trudy riquísima, que me escriba para que ella debe saber. Lo que le ponen al dispositivo eso, a Leopoldo, no era por otro motivo, sino para mostrar el mapa, porque de verdad parece que está muy bien tatuado. Porque hasta la Guayana Esequiba la tiene. No, que esa la tenemos perdida. ¿Tiene la Guayana Esequiba? No tiene la Guayana Esequiba. No la tiene. No la tiene. Bueno, y tampoco tiene la isla de Margarita. Sí, ni tampoco San Cristóbal y las Nieves. Y ¿cómo se llama el otro? A San Vicente de la Granadina. No la tiene, que eso también parte del territorio nacional. Sí. No, pero te digo una cosa, uno se asombra cuando ve algunas declaraciones. Lo mejor que ha pasado es el evento, la gran consulta popular, el domingo. Eso fue una cosa sin duda. Y la dirigió la MUD con la gente. La gente voluntariamente participó de ese enorme evento y la MUD estuvo presente de manera protagónica, importantísima. Tenemos al ciudadano con su revolución y tenemos la MUD, que mal que bien es la cabeza de todo este proceso. ¿Quién hace política? Bueno, la hace la MUD y trata de rescatar y de recuperar el concepto de política. La resistencia es un actor importantísimo, pero la resistencia no lo es todo. Yo creo que ahí Pablo Medina, que siempre tiene una tesis insurreccional de que la resistencia lo es todo. Pablo, estás equivocado. Hay que recuperar la política, porque si queremos recuperar el país, no podemos destruirlo antes. Hay que recuperar el país, hay que recuperar la política, hay que recuperar la democracia, hay que recuperar la civilidad, la institucionalidad. Eso es lo que hay que recuperar. Y hay que confrontar al gobierno y hay que decirle que se vaya, obviamente porque estamos hartos. Pero tampoco, chicos, pensar que de la noche a la mañana, la prisa que tiene Marianela Salazar, que decía que el mismo lunes, chicos, había que tomar el país por los cuatro costados. Bueno, hermano, tú sabes que yo tenía una hermana que cuando ella se ponía así muy intensa, ¿sabes qué le decía a mi mamá? Muchacha, búscate un novio. Y yo nunca lo supe por qué, pero cuando ella se ponía así muy intensa, mi mamá siempre le decía, muchacha, búscate un novio. Es verdad. Yo no digo eso. Lo que digo es, era mi mamá, que tú sabes que mi mamá. Bueno, y mi abuela también era igual. No, también era igual tu abuela. Bueno, está bien. Mira, el desencanto con el gobierno es muy grande. La oposición tiene que hacerse cargo del encanto que hoy la gente está exigiendo. Un nuevo encanto, construir un nuevo encanto. Y no es tan difícil. No es tan difícil. Pero no cometamos los errores
que hemos cometido en el 2002, con el paro indefinido, con aquellos muchachones que venían de la gente del petróleo y que se ponían con unos legos a enseñarnos a los venezolanos lo que era la democracia y lo que eran las instituciones. Y se empezaron a cometer errores. No cometamos los errores, no echemos a perder el juego. El juego se está ganando. Pero los tiempos en política son importantes. Hoy el gobierno no tiene el monopolio del tiempo, porque no puede quedarse hasta el 18 si a ellos les da la gana. Pero tampoco apresuremos las cosas para decir que mañana mismo se va a caer el gobierno. Yo estoy por creer que el gobierno no tiene ningún interés en conversar. No tiene interés en conversar por lo siguiente, porque fíjate tú, Maduro se sostiene en el poder, no tanto porque Maduro tenga apoyo popular, que no lo tiene. No lo tiene, pero tiene las Fuerzas Armadas. Y él lo sabe. El apoyo de Maduro no llega poquito más, menos a 200.000 personas. Y ahí estoy incluyendo a Arias Cárdenas en las 200.000. No, sí lo está apoyando, Arias Cárdenas lo está apoyando. 200.000 personas están apoyando a Maduro. 200.000, claro, pero son 200.000 tipos armados. Eso es lo único. El día que Maduro, una buena parte de esos 200.000 le quiten el apoyo, Maduro negocia. Vamos a una pausa y en unos instantes regresamos con ustedes para seguir conversando sobre lo que acontece en el país. Ayer te vi pasar. Ayer te vi pasar con él de brazo. Pero lo más importante, Arena, no fue eso. Lo más importante de allí es lo que viene después, dice. Y sin que lo supieras, te seguí los pasos. y lo más te dice, ayer pude comprobar que tú me mentías. Que tú me mentías. Sí, señor. Pero a mí me gustó mucho esa parte. Fíjate tú, lo que más me gusta a mí de este programa es que nosotros preparamos, no un guión, pero una guía para seguir. Y entonces esto lo rompe la dinámica, pero a mí me gustaría más, por ejemplo, hablar de esa. Me gustaría mucho hablar de la Copa Rota y de Sin Fe, creaciones de este gran filósofo latinoamericano. Eres como entre puertorriqueño y americano. ¿Cómo que le llaman? Chicano no mexicano. Hay un nombre para definir a los puertorriqueños que nacen en Estados Unidos, una cosa así. José Feliciano. Algo así. Entonces, pero yo lo que quería decirte es que ayer el presidente Maduro, en una cadena que uno no sabe de verdad, ya con esta gente uno no sabe qué es lo que están haciendo, porque aparecen, se contradicen, pero bueno, mi mamá que conoció a Pérez Jiménez, dice que Pérez Jiménez era un dictador muy cruel, y dice de Maduro más o menos lo mismo, porque si bien es cierto que a la familia de Elvira Fernández le torturaron los familiares por andar en correrías democráticas, Maduro lo hace peor porque hay familias de mi mamá que están enfermos y no consiguen las medicinas. Y cuando las consiguen, tienen tan alto precio que los sueldos que ellos tienen o las pensiones no les permiten comprarlas. Y han decidido sacrificar la comida por las medicinas. Yo de verdad le dije, ellos me pidieron opinión como economista, yo le dije, pregúntale a García Banch, que sí sabe de economía y de predicciones. Porque yo prefiero, yo le dije, ellas me dicen a mí chico, y yo les dije, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente, compren las medicinas, porque si usted no compra la medicina para el corazón o para la cuestión de la diabetes, usted se va a morir sin duda. Ahora, como usted ya tiene muchas reservas de comida, usted puede aguantar, y bueno, entonces están todos pasando hambre, y ella dice que Pérez Jiménez era muy cruel. Sí, es verdad, porque montaban a la gente en moldes de hielo, en rines electrificados,
y eran malos los de la Seguridad Nacional, pero me dice, estos son peores porque estos torturan de otra manera. Le dije, ¿será que tú no has visto a los muchachos que han agarrado y los han metido allá? A Suárez se lo mostré encadenado. Oye, lo de Suárez encadenado y no los quieren soltar. El señor González López no le hace caso al Tribunal Supremo de Justicia. Es una cosa impresionante. Ahí González López debería estar en cintura, chicos. Es decir, si el Tribunal Supremo de Justicia de ellos. No, chicos, es que González López no le hace caso, no le sigue línea a Maduro. González López le sigue líneas a Diosdado Cabello. Entonces, claro, hay un claro enfrentamiento, porque así como Maduro, como Michael Moreno en compañía de Maduro, pusieron en libertad a Leopoldo López, que si está en el SEBIN no sale. No, si Leopoldo López está en el SEBIN no sale. Si Leopoldo López está en el SEBIN no sale. Entonces resulta que este hombre está insubordinado con Maduro y con Padrino, le hace caso a la facción de Cabello. Y después te voy a explicar por qué Cabello juega un rol estelar en todo lo que ha venido pasando, estelar en el sentido de bloquear la salida. Diosdado y un sector militar son los que y un sector importante de los militares son los que se oponen a que el gobierno busque acuerdos retirando la constituyente. Y según nos enteramos ayer, son los militares los que están jugando duro con la constituyente. Sí, son los militares. Es decir, Maduro no puede retirarla, aún queriendo, porque quien está jugando duro es el alto mando militar. Con lo de Wilmer Azuaje se puso de manifiesto la contradicción que hay. La contradicción. Michael Moreno, el presidente del TSJ, el que garantiza el andamiaje jurídico a este gobierno, que lo garantiza, él lo garantiza, no solamente con el poder que tiene en el TSJ, sino que el poder personalmente que él ejerce. Michael Moreno es mucho más importante ahorita para la revolución que Jagua, Darío Vivas y compañía, pero no porque lo que significa el puesto que tiene, es porque él es un dirigente muy importante, aliado con Maduro, pero enfrentado a Diosdado Cabello, en principio por lo de Leopoldo López, porque al parecer esto lo hicieron con rapidez, y por eso va Rodríguez a garantizar la salida de Leopoldo López de Ramo Verde, porque de haber estado Diosdado en conocimiento no lo deja salir. Pronto vendrán audios que van a poner en claro todo esto. Claro, los audios no los tiene Maher García porque afortunadamente, afortunadamente sí. Pero lo que te iba a contar es lo siguiente: Maduro reúne al CODENA para enfrentar la amenaza. Lo reúne en cadena, ¿no? Sí, en cadena, sí. Y una cadena accidentada para enfrentar al decadente imperio americano. Y entonces uno se pregunta, ok, esto es producto de la opinión de Trump, que es la opinión de un presidente norteamericano sobre Venezuela más clara. No fue un vocero oficioso, no fue un vocero oficial, fue una declaración de la Casa Blanca. Y nadie se ha pasado por esto. Yo espero que Maduro, cuando plantea estas cosas, no le esté haciendo caso a la señora Rodríguez de que pasaremos hambre, pero aquí seguimos. Porque resulta que Venezuela debe saber que si hay algunas medidas contra Venezuela, tienen que ver en dos caminos. Uno, primero, Estados Unidos debe tener información sobre los manejos financieros de PDVSA. Manejos financieros que pareciera comprometer no solamente la actividad petrolera de esta gran empresa, sino también su actividad en el lavado de dinero. Luego, Venezuela le compra 75,000 barriles diarios, le compró el año pasado a Estados Unidos de petróleo. Bastaría con que no le vendieran petróleo y gasolina para que nosotros sufriéramos las dificultades para conseguir combustible en las estaciones de servicio. Eso es mucho más fácil que cualquier otra cosa, porque bastaría con que le dijeran lo mismo que les dijo Argelia, Nigeria, Angola y Rusia: o pagan cash o no le vendemos. Y eso fue lo que pasó. Y los Estados Unidos le venden petróleo fiado a crédito, porque tienen allí una empresa que responde por eso. Y a la hora de cualquier embargo van primero los intereses de los americanos, de los nativos de Estados Unidos, que los de los rusos o de los compradores de bonos. Pero también le pueden dejar de comprar los 700,000 barriles de petróleo diario. ¿Habrá pensado Maduro dónde los va a colocar? Porque te dicen, no compres más petróleo, ese es el 8%. Los Estados Unidos tienen que saber
que ellos deben buscar también ese 8% de petróleo. Quizás ellos lo consigan, quizás eso haga subir un poco más el precio del petróleo para él, en el caso de ellos. Pero Venezuela podrá ubicar 700.000 barriles diarios, que es el que le paga directamente. ¿Habrán pensado eso? ¿Habrán pensado que les van a bloquear las cuentas a nivel internacional? Es decir, lo que se nos presenta a nosotros como país es difícil. El gobierno norteamericano quizá esté evaluando todo esto, pero yo creo que vienen unas medidas en los próximos días que pudiera ser, por ejemplo, no venderle más petróleo a Venezuela. Eso no sería, no le compro a Venezuela, que le compre a quien le pueda comprar. Le compraría a Venezuela petróleo a San Vicente y las Granadinas o a San Cristóbal y las Nieves. Eso no tiene petróleo. A lo mejor tienen arena, pero lo tienen pero tienen de nosotros. Si no, o Venezuela podría también decirle a los Castro que claro sus relaciones con Rusia, que Rusia le envíe petróleo, como hacíamos nosotros antes. Pues. Entonces, triangular el petróleo. Triangular el petróleo. A lo mejor. Pero eso va ¿cómo te digo yo? A durar un tiempito. Y yo lo que planteo es, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿habrá medido el CONAD de esas cosas? ¿O simplemente se reunieron para...? No me digan que ustedes lo que están pensando es poner a la milicia adelante. Porque esos señores, cuando Maduro estaba hablando, aparecieron unos señores con unas protuberancias abdominales que yo me asusté mucho. Si yo dije, si estos son los generales nuestros, mira, más gordos que el general Raúl Salazar, que ya sé mucho decir. Sí, porque Salazar solamente competía con Escarrá. Sí, es verdad. Sí, muchacho. Pero tenía un vozarrón... ¿Quién? No, chicos, si este hablaba bajito también, hablaba como Rafael Ramírez. No me digas. Sí. ¿Verdad? No. Salazar. No, cuando yo... ¿Trae que me hice cocodrilo para acá? Eso lo digo, eso tenía ensayado. Mira, ¿qué días aquellos, Alejandro? Si Salazar hubiese entendido lo que es la política, no se hubiese puesto con esos aspavientos de estar con aquellas ridiculeces. Aquí debe haber mucha gente. No, pero yo quiero insistir con pero esto. Te iba a comentar, a ver si tú sabes algo de unas irregularidades en varios frentes y que está siendo investigado por la Fiscalía el señor defensor del pueblo, Tarek William Saab. Sí, pero quería decirte una cosita antes para terminar este comentario, porque no solamente están en juego los intereses los intereses de Venezuela, sino los intereses de las transnacionales norteamericanas. Y yo no sé si tú sabes que la General Motors se fue y que una buena parte de las transnacionales norteamericanas o están paradas o se marcharon a Colombia o a Panamá. Sí, que además económicamente Panamá podía haber sido un buen sitio para ubicar a casi todas las transnacionales, porque era más fácil producir en Panamá y distribuir para toda América que producir en estos países, porque los costos pudieran ser un poco más elevados, pero no sería un problema a no superar. Fíjate, todo ese asunto al que tú has comentado también nos pega a nosotros, al ciudadano común y corriente, nos pega en el estómago, además. Sobre todo en el estómago. Nos va a pegar en el estómago y nos va a afectar, pero dada la inscripción ideológica que tiene el gobierno, a lo mejor hasta se lo celebran, porque empiezan a revivir de prestado la gesta que en los 60 pudiera haber sido una épica importante, pero que hoy en día en un mundo hiperglobalizado como este no lo es. En el mundo de hoy se está imponiendo, obviamente, las relaciones interdependientes, es decir, no somos autosuficientes para nada, mucho menos ahora. Yo creo que ahí deberíamos mirar o pensar mejor toda esta situación con los Estados Unidos, con Europa, inclusive con América Latina. Pero ahí viene la pregunta. Si a los Estados Unidos proponen que la única manera de no sancionar es parar la constituyente, si el gobierno para la constituyente queda muy debilitado. ¿De acuerdo? Y las bravatas y las cosas, ¿para dónde van? Entonces, lo más seguro es que Maduro insista con la constituyente. No, y va a seguir insistiendo. Claro, yo no tengo duda que el proceso se va a hacer y se van a instalar y viene el enfrentamiento. Y lo que me preocupa mucho más es, primero, que a medida que el conflicto vaya escalando, en esa medida el sufrimiento del resto de los venezolanos se va a hacer mucho más evidente, porque aquí hay algunos que creen que el gobierno de Maduro no tiene opciones. Claro que tiene opciones. Menores que ayer, pero las tiene, sobre todo porque en Venezuela la oposición tiene una daga en un costado que no lo deja moverse.
Bueno, mira, hay muchos mensajes, Francisco, ya. Dice, por ejemplo, Inocencio Creyón, soy partidario de ir al 30 a votar nulo. Pienso que 8 millones de votos nulos deslegitimaría más la prostituyente que la abstención. Mira, yo vi un tiquecito del supermercado Bicentenario, donde estaba marcado como votos para el simulacro. Si usted no está de acuerdo con la constituyente, no vote, pero no vaya a legitimar el proceso votando nulo, pensando que su voto nulo deslegitimaría el evento. No vaya a votar. Si no está de acuerdo con la constituyente, no vaya a votar, quédese en su casa. Que quede reducidos al 1,5 millones que ellos dicen que todas las encuestas señalan que van a votar. Pero si usted va a votar nulo, por el camino se puede torcer ese voto y convertirlo en un sí. Ajá, pero hay una pregunta que te voy a hacer yo. Si ¿puedo, profesor, por el aparato ese? Preguntar. Sí, claro. ¿Qué pasó con los nombramientos de los... Bueno, supuestamente. Pero no, ¿qué supuestamente? ¿Qué pasó con los nombramientos de los magistrados? El viernes. Pero no, ayer llevaron los nombres, sí, y los mostraron. Los nombres. ¿Seguro? No estoy ahí. No están aquí. Yo. No, tú, a ver. ¿Está Calixto Ortega? Francisco, no. No está. No, Calixto Ortega aquí tiene una cruz. ¿Cómo? Tiene una cruz. Tiene una cruz. No una X, sino una cruz. Francisco Roja. Pues búscame por los Rojas. Roja. Chicos, eso es lo que a mí me llama la atención del gobierno. Es que ellos en esa cosa son más democráticos, porque ahí podía ser cualquiera podía ser magistrado. Ya ven que ya vienen estos con sus cosas y meten nada más que a los abogados. Eso es lo malo, excluyente. Fíjate tú que al chichero que vendía chicha frente a la Universidad Central no lo metieron en el TCJ porque el hombre no fue a trabajar ese día porque tenía gripe, pero lo tenían en la lista. Pero ojalá que aquí se está formando una estructura de dualidad de poderes, Francisco. Eso es una cosa importante. Se va a formar un TCJ paralelo, un CD paralelo, un gobierno de salvación nacional. Es decir, se está formando una estructura dual de poderes. Y esas estructuras duales terminan con la confrontación de ambos. Y es una confrontación rápida y termina con la victoria de uno de ellos dos. Siempre ha sido así. Ahora fíjate tú lo siguiente, yo creo que hay un gobierno en la sombra que nos molesta, un gobierno que diga, por ejemplo, mira, que pueda darnos a nosotros la tranquilidad de decirnos, las reservas internacionales están en tanto, nosotros vamos a lograr apuntalar las reservas internacionales de esta manera, nosotros vamos a recuperar la producción así, asado, en la parte agrícola tal, la parte tal, no sé qué cosa. Bueno, eso es lo que espera la gente también. Claro, la gente también espera que les diga, bueno, está bien, vamos a salir de esta pesadilla, pero vamos a tener ahora esta opción, porque es que salir de los tipos para después ir a llevar la discusión a la mesa de la unidad y después de la mesa de la unidad llevársela a Oropesa, a Padilla y a Cartaya. A Cartaya. Y entonces un día aparece Julio Borges diciendo una cosa y Capriles diciendo otra. Y entonces aparece Lilian Tintori desmintiendo a Leopoldo. Y entonces aparece Guevara desmintiendo a Leopoldo y a Lilian Tintori. No, lo que pasa es que yo creo, mira, Francisco, la transición va a terminar imponiéndose racionalmente. La concertación va a terminar imponiéndose, es decir, sería muy tonto que tuviéramos un escenario como ese, donde Musulungo le dio a Muchilanga. Songo lo dio a Borondongo. Songo le dio a Borondongo le dio a Bernabé le dio a Muchilanga y Muchilanga se le hincharon los pies, así es la cosa. No vamos. Oye, te la has aprendido. No vaya, ese escenario yo creo que no está planteado. No está planteado. A pesar de que ustedes ven las voces y los insultos ¿cómo se llama? El serruchito, pues, ¿no? Yo creo que se va a imponer la racionalidad y se va a imponer una cosa de perogrullo. Esto es un régimen político. Esto es, inclusive, la corrupción devenida en estructura de dominio. Eso es este gobierno. La oposición no puede estar jugando a que es Leopoldo o a que es Capriles o a que es Ramos Alú. No, la concertación es una unidad, no monolítica, pero una unidad al fin y al cabo, y después se enderezarán los entuertos si los hay. Pero por ahora, lo importante es salir de un régimen que ha convertido a la corrupción en un régimen político y ha convertido la tortura en una norma de Estado. De esto hay que salir. Y la incompetencia, por supuesto, que es lo que cruza de norte a sur y de este a oeste este gobierno. De eso hay que salir. Y se le pide a la oposición, encarecidamente al liderazgo opositor, que por amor a Dios dejen la vainita, ¿cómo se llama? Dejen esa cuestioncita y que piensen más en el país
y mucho menos en sus intereses muy particulares, de candidaturas que nadie las está pidiendo. Hoy se requiere unidad. Como decía el viejo Chávez, unidad, unidad y unidad. Eso es válido en este momento para la oposición. Y dejar ¿cómo se llama? Y traerse a la disidencia chavista para acá, que puede ser que en algún momento fue chavista recalcitrante, pero hoy en día estamos... Pero fíjate tú, por ejemplo, que lo que no responden los compañeros de la democracia, porque a mí me gusta decir los demócratas contra los del gobierno. Fíjate tú, Rodríguez Torres le responde al gobierno y le dice, si ustedes tienen tantos votos, ¿por qué no convocamos una elección? Pues vamos a contarnos. Eso es simple. Si el gobierno cree que tiene la mayoría, que deponga las armas y se cuente. Y si ganan, bueno, perfecto, no hay inconveniente. El que gana se queda con todo. Pero cuéntense. El problema es que yo no entiendo al Consejo Nacional de Defensa cuando ellos se reúnen, que no para el Consejo Nacional de Defensa del país, sino para el Consejo Nacional de Defensa de ellos. ¿Por qué? Bueno, chicos, porque estos señores hechos que son el Consejo Nacional de Defensa, que es el Consejo de Ancianos de los romanos y de los griegos, no recuerdan que Diosdado Cabello dijo que no iba a haber más elecciones y que Maduro dijo que hasta que no tuvieran la garantía de que las iba a ganar, no había elecciones. Y que Maduro dijo que si la revolución es derrotada por votos, la recuperaremos por las armas. Oye, y entonces, ¿dónde está la sensatez de este país? ¿Dónde está la gente sensata? Lo que pasa es que en el gobierno hay dos cosas que son muy lamentables, mucho hipócrita y una cantidad de embusteros. Y en la oposición hay mucha gente que cree que gritando más, oponiéndose más, obstaculizando más van a obtener un liderazgo. Miren, Arenas hacía un señalamiento hace unos instantes que no lo había oído en mucho tiempo, que es lo siguiente: la posibilidad de que nosotros sigamos en dictadura o que nos coma la anarquía. Estas cosas hay que saberlas llevar. Hay unos que piden la guerra sin saber de qué se trata. Si los republicanos hubieran sabido en España lo que iba a pasar después, no hubieran forzado, porque aquí no fue solamente el franquismo. Si en la guerra civil española hubo muchos muertos innecesarios y las secuelas posteriores. En el caso chileno, muchos de los tipos creen que podía haber una salida diferente al golpe de Estado, no estaban agotadas todas las vías, sobre todo con un gobierno de Allende que estaba acorralado y que podía perder las elecciones municipales. Aquí también podíamos haber acorralado más al gobierno si le ganamos las elecciones regionales, pero aquí Capriles se empeñó en las elecciones, en el revocatorio, como antes Leopoldo López y compañía pretendían hacer una constituyente, porque es que no hay unidad de criterio, porque es que el país de verdad no solamente tiene deficiencias en el manejo del gobierno, sino que también en la oposición se siente que la deficiencia en los dirigentes de la oposición. Los mejores y los más esclarecidos no son los dirigentes de los partidos, porque los partidos prácticamente quedaron en manos de aventureros, logreros y oportunistas. Entonces, desgraciadamente no hay en Venezuela una voz que sea capaz de orientar a los venezolanos. Yo pensé que Leopoldo López podía hacerlo, pero ciertamente que cuando hice el comentario, un poco de humor y algo de ironía con respecto a la cosa esa que le pusieron, el anillo ese que le pusieron en el tobillo y el mapa de Venezuela, de verdad que sentí que, no por el tatuaje en sí mismo, porque realmente eso no importa mucho, sino porque no lo veo, pues no vi por qué tenía que, es decir, pareciera que tanto en oposición como en el gobierno todo pareciera, es un show, mientras los venezolanos se siguen muriendo de hambre, los siguen matando en las calles y están perdiendo las libertades y la democracia. Y a nosotros eso nos preocupa mucho, a mí particularmente me preocupa mucho, porque a la estampida que ya se sabe, lo que el gobierno quiso negar, se lo demostró la elección del día domingo, la cantidad de venezolanos que están en el exterior. Más de 1 millón de venezolanos votaron, casi 700.000, lo que quiere decir que más de 1 millón de venezolanos está afuera. Y la opción de que otro 1 millón se vaya, está planteado también. Sí, señor. Y además de eso es mentira que van a regresar. No regresan.
En Chile hay una plaza, creo que son de 1000 y tantos médicos, o 1000 y tantos, no, casi 2000 médicos, y 800 son venezolanos. El 40% de la opción para ingresar a ser médico en Chile es de venezolanos. Y eso lo podemos reponer en el corto plazo. Alguien me dijo ayer, hoy en la mañana, conversando antes de venir al programa, me dice, oye, habría que tener muy buenos salarios y buenos cargos para que una buena parte de ese talento regrese al país. Ahora, ¿ha planteado recuperar los salarios y los buenos cargos en el corto plazo? Pero te digo que el chavismo ha significado un drama tan terrible para el país que más de 1 millón de venezolanos sufren de desarraigo, se fueron y, como tú dices, difícilmente regresarán. Difícilmente regresarán, porque han hecho familia, han construido una vida en el exilio, como ha ocurrido siempre. Una parte importante de los chilenos no volvieron a Chile después que Pinochet se fue. Otros volvieron, y ojo, y los que volvieron se encontraron con la sorpresa de que los chilenos que se quedaron y los que nacieron bajo la dictadura no eran los mismos chilenos que ellos dejaron, que la estructura de sentimientos había cambiado en Chile y había cambiado con los chilenos bajo la dictadura. Nosotros hemos cambiado en estos 18 años, mucho además, demasiado hemos cambiado. Los venezolanos no somos iguales a los 18, chico, antes que llegara y además tú ves una cosa como esta, que salen los venezolanos en multitudes a participar en un proceso cívico y logran una participación de 7.600.000 venezolanos ese día domingo, sin dinero, sin tener, incluso en algunas partes por la inclemencia del tiempo, que estaba lloviendo. Los venezolanos fueron, participaron, se quedaron, estuvieron allí organizando todo. Y sin embargo, hay algunos que piensan que hay venezolanos, que los venezolanos no son luchadores, que son unos tipos cómodos y tal. Y yo le digo, y tú le puedes hablar así a 7.600.000 venezolanos. Claro. Es que es como un tercio es un tercio, poquito menos de un tercio de la población. Y del padrón electoral estamos hablando de casi la mitad. Oye, es una insensatez no darle crédito a quienes están allí. Ahora, ¿qué es lo que quieren algunos? El enfrentamiento, la toma de Miraflores, con unos cuantos muertos. Porque desde la comodidad de la redacción de un periódico o la cabina de una emisora se puede decir mucho cuando uno no arriesga. Hay venezolanos arriesgando, ya han arriesgado mucho, más de 100 venezolanos asesinados en las calles. En la propia Katia, que tan cara le era al chavismo y a la que Maduro se refirió ayer, a una señora, a una enfermera de ahí del hospital, la asesinan en la cola tratando de colocar su cuestión, hacerlo pacíficamente. Usted no estaba manifestando, estaba en una cola y la mataron, la asesinaron. Y la crueldad de la Guardia Nacional es una cosa que uno no logra entender. Y entonces, ¿por qué insistir al gobierno principal responsable? Y después los instigadores de oficio, el Pablo Medina, la Marianela Salazar, el Julio Coco. Sí, el Julio Coco también, porque ese le demostraron que no es nada. Eso no dirige, ese una vez lo lanzó al estrellato CNN, en aquellos momentos en que seguramente le cayó muy bien a un jefe de producción de CNN, pero tú no le ves nada. ¿Sí? CNN, tú no le ves nada al hombre. Y entonces, pero pretende ser un líder o irse detrás de este nuevo Mesías, el actor que no se sabe ahora si era actor o PTJ y actor. Entonces, que además quiere pontificar acerca de qué deben hacer los venezolanos. No, miren, estamos en un momento crucial de nuestra historia. Y si no debemos tomar las decisiones, oye, algunos deben darle paso a otros, pero también hay que evitar, y los medios deben ayudar, los que pueden, los que tienen opción, deben evitar que esas personas, de muchos que de verdad que no tienen que ver nada con el país, porque su resentimiento es muy grande, dirijan a la opinión pública. Vamos a comerciales y regresamos en unos instantes. El país de las paradojas. Todos los días se quejan de que el gobierno no está haciendo las cosas bien. Todos los días se quejan de que incluso las pensiones no alcanzan para cubrir las necesidades de la gente. Pero mire usted que, por ejemplo, uno de los más luchadores por
por la democracia y por los derechos de los venezolanos, particularmente los trabajadores, Carlos Petit. Pero Carlos Petit dice que la MUD planificó mal, porque la MUD tenía que esperar, porque ese día, el día 20, iban a cobrar los pensionados. Los pensionados no pueden cobrarle 21, tienen que cobrar el 20, porque tienen que comprar medicina y comprar la comida. Y yo digo, oye, este es un problema de intereses sin duda que es un problema de intereses, y como tal hay que entenderlo. Pero entonces, ¿para qué se ponen a hablar de nada? Pues, quédense callados, no peleen. De verdad que a veces uno dice, es que esto es, y seguramente mañana es el día de, qué sé yo, de los foniatras. Y entonces no se puede salir, no se puede hacer un paro pues, de los foniatras. Y pasado mañana es el día de los locutores chillones. No, y mañana no se puede hacer porque los locutores chillones tienen que hacer su fiesta. O el sábado es la fiesta de los estudiantes egresados de los liceos de Maracaibo y no se puede hacer porque tienen que hacer su fiesta. Y el sábado no se puede hacer tampoco porque la gente va a comprar su comida al mercado Santa Rosalía y lo van a dejar sin comida. Total, ese tipo de cosas no se deben hacer. Pero una vez que no están de acuerdo, pero una vez que los hacen, comienzan a decir, oye, qué bueno hizo la mesa de la unidad, pero podía haber hecho mucho más. Claro. Entonces tú le dices, bueno, hay uno que se le ha pasado diciendo que vamos a enfrentar al gobierno. Y yo le dije, bueno, chico, mira, yo te voy a decir una cosa, pero no se lo vaya a contar a nadie. En la Plaza de la República en Maracaibo, ahí por 5 de julio, están entregando las armas para ir mañana a tomar el Palacio Miraflores. Se va en un autobús que sale a las 6 de la tarde para llegar a Caracas con tiempo, cosa de que ustedes se puedan apostar por ahí. ¿Y sabe qué me dijo uno de ellos? Es que yo nunca he disparado. Entonces tú lo que quieres es que vaya yo para que me maten. O yo matar a alguien. No, tampoco así. Bueno, entonces habrá que pero pasa por la Plaza de la República para que hagas el curso, que ahí mismo lo dan. Y la verdad que nos han llamado mucha gente, nos ha hecho pensar que mañana los viejitos van a estar no vayan a hacer no vayan que hacer como cobrar sus pensiones. Bueno, tienen que el viernes puede ir perfectamente al banco y cobrar sus pensiones. Claro, yo entiendo la angustia que le da a la gente mayor, porque yo no sé la angustia que le dan cuando dice se paga la pensión el viernes. Entonces es una angustia increíble. Hay gente, frente a mi casa pasa una señora llamada Carmen Lagocha, la llaman así Carmen Lagocha, que ha llegado a pasar a las 2 de la mañana para ir al banco a hacer la cola, a las 2 de la mañana. Y bueno, porque tiene una angustia, no come, o no sé qué angustia tendrá, pero a las 2 de la mañana ha pasado para hacer la cola. Pero lo otro es que comenzaron a regar la bola de que hasta mañana llega la cuestión de los billetes de 100. Sí, exactamente, eso es mentira. Y lo peor, que van a llenar mañana, todos los automercados del gobierno con productos que vienen, que los tienen ahí para colocar en todos los anaqueles. Pero como no hay transporte y como no fueron a buscar las pensiones, no van a poder comprar. Sí. Entonces, y ese mismo día los van a retirar. Sí. Es una angustia, ¿verdad?, que le dan a los llamados viejitos. Mira, a la gente de la tercera edad. Pero es que Carlos Petit no es viejito, chico. No es viejito, ya está muy entero. A los de la tercera edad le da angustia, de verdad es una angustia increíble. Tengo experiencia porque mi papá le daba angustia. Y a mucha gente le da angustia por ir. No te estoy diciendo, esta señora pasa a las 2, 3 de la mañana para hacer la cola en el banco. Una angustia que le da. Bueno, tienen que tener paciencia, porque usted puede ir perfectamente el viernes a cobrar su pensión. Y puede ir el martes, el miércoles, el jueves, cualquier día de la semana. Porque lo que está en juego es el país. Este juego es el país. Y bueno, y cuando el clarín de la patria llama, hermano, sí, hasta el ruido que hacen las monedas de la pensión tienen que callar. Oye, por cierto que hay una cosa que te quería comentar, que tiene que ver con el asunto de la constituyente y el apoyo de los militares, no todos los militares, pero sí una buena parte, y Diosdado Cabello. Como cosa inexplicable, los magistrados del TSJ están en la lista esta, OTAC, que se llama, la lista que... Sí. Ajá. Pero Diosdado Cabello, de quien se han dicho muchas cosas, y él demanda. Eso se puede pensionar, ¿verdad? Pero se han dicho cosas duras, incluso que tiene un juicio en los Estados Unidos y tal. Pero la lista esa, ahí no está en la lista. Y tampoco estaba Padrino. Pero ahora, en cuestión de horas o de días, van a colocar en la lista a Padrino y a Diosdado Cabello. Tú que estás muy bien informado de esas cosas, ¿por qué crees tú que los tienen ahora en la lista y no antes?
Bueno, quién sabe. O han hecho mejor la investigación y se han dado cuenta que hay manejos irregulares, pudiera ser. O esto es una cuestión estrictamente política, porque han sido protagonistas muy importantes en toda esta secuela de violación de los derechos humanos. Ambos. Mira, independientemente de los discursitos, es decir, cuando Diosdado dice las cosas que suele decir con un mazo en el programa de televisión, y cuando el señor Padrino López, que es ministro de la Defensa, consciente que se reprima de esa manera, este muchacho, el que le dieron la paliza en Lecherías, ese solo caso bastaría para que el ministro del ramo, ministro del Interior y Justicia, renuncie o le pidan la renuncia. Ese solo hecho. El hecho que el SEBIN no haga suyo la decisión del TCJ y deje libre a Suárez, a Wilmer Azuaje, es suficiente para que le pidan la renuncia. Porque aquí lo que hay es una ruptura del orden interno del propio aparato del Estado. Mira, me acaba de llegar una información del Comando Sur. ¿Del Comando Sur? Sí. Es decir, de San Francisco. Estados Unidos, sí. Estados Unidos, que está en Panamá. Le viene a decir a su gente aquí que no se preocupen, que ellos tenían planificado sus cositas, pero que ya en vista pues de que ayer se reunió el CONADE y Maduro estuvo muy duro, que ellos van a ver si Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Argentina, Uruguay los pueden ayudar, porque tienen información confidencial que el apoyo militar de San Cristóbal y Las Nieves y San Vicente y las Granadinas pudiera, no, es que le tienen miedo a Arena. Eso es lo que tiene una policía con 2 pistolitas en el sitio. ¿Tú te acuerdas cuando estaban en plena guerra en las Malvinas y nosotros estábamos apostando a los argentinos, que ya sabíamos que iban a llegar en segundo lugar, sus camiones, pues, que empezaron a decir que iban a llegar unos tipos, llamaban los Gurkas, muchachos, y entonces cuando a mí me dijeron los Gurkas son esto y esto y esto, yo cogí un susto y le pregunté, ¿y dónde estoy yo? No, tú no estás en el cono sur, tú estás en otro lado con la... Los Gurkas en el lado oscuro de la fuerza. Sí, y entonces, ¿ahí qué sabes tú si estos tipos de San Vicente y Las Nieves, con sus 70.000 habitantes uno y el otro con sus 50.000 habitantes, son decisivos en una guerra cuerpo a cuerpo? Acuérdate que la independencia la ganamos con el apoyo de la Legión extranjera y a los británicos, que Bolívar por fin que no le pagó lo que le debía, y que los haitianos, acuérdate que nosotros no somos autosuficientes, cada vez que tal hemos ganado con el apoyo internacional. En vista de que fíjate tú, porque los americanos pueden bloquear una parte del Caribe, pero estos pueden llegar a Venezuela, San Cristóbal, Las Nieves, San Cristóbal y Las Nieves. Las Granadinas. Las Granadinas y San Vicente. Y San Cristóbal. Puede ser que también se asumen a la cosa, a la Chilindrina y Iquico. ¿A quién? A estas islas importantes se suben la Chilindrina y Iquico, que también es de Las Nieves. Ella se llama María Antonieta de Las Nieves. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, el caso es, chicos, que es verdad que, bueno, somos un país, chico, este es un país del simulacro. Fíjate, este es el simulacro lo que hubo ese día. Sí, no hubo nadie votando. Era un simulacro, ¿verdad? Es decir, era demostrar que no se tiene lo que no se... Era demostrar que se tiene lo que no se tiene. No, chico, y además, pues, yo sé que los médicos son muy duchos en cuestiones de biología y química, pero en matemática no, pareciera que, y te digo, ¿tú sabes quiénes tienen que saber matemáticas? Claro. Y estadística, los médicos. No, claro, la gente cree que los médicos no deberían saber matemáticas, claro que sí, porque mucha gente se ha muerto por una dosis mal formulada. Mal calculada, además que tiene que haber, mira, yo vi a un médico, a un traumatólogo, manejando el análisis trigonométrico y geométrico, y entonces le dije, doctor, usted sabe matemática, y me dije, más que usted, y dije, no, está bien, perfecto. Ahora digo yo, pero los médicos, por seguir más los ejemplos, Rodríguez, por ejemplo. Pero es que Rodríguez es médico. Es médico, psiquiatra. Claro, estudió medicina, pero se la psiquiatría porque no sabe hacer más nada. Ahora, ese no sabe, ese no conoce un bisturí.
el Rodríguez ese. Y entonces ¿Usted cree que si Rodríguez hubiese sido un buen psiquiatra no se hubiese quedado en la central dando clases? No, chico, Rodríguez no puede, pero no entremos en eso, que eso es más complicado. Pero resulta, Arenas, que él no sabe multiplicar por 7. Porque si él sabe multiplicar por 7, es capaz, le hubiera dado un poquito, porque fueron como 1 millón de personas, multiplicadas por 7. Ah, claro. 7 millones, pero como él no conoce, él no sabe multiplicar por 7, porque él fue a la escuela con Merente. Acuérdate que Merente sí es profesor universitario. Sí, Merente sí. Merente lo que pasa fue que se dedicó mucho a la trigonometría, porque él es matemático, y entonces uno con la trigonometría va perdiendo la cosa, porque hay unas que se distribuyen como una normal, con puntica y todo. Una doble normal. No, como una normal, con puntica y todo. Sí. Con pezón. Oye, pero es que no sé de qué estás hablando. Chico, pero es que yo te estoy diciendo que con puntica y todo va para la clase sobre el eje de las X. Te está hablando de Merente, ¿no? Y Merente es un hombre ducho en trigonometría. Pero no sé. Aquí me dice que la mamá de la esposa de Ultrudi, yo no sé, de Ultrudi es amiga de la mamá de Paloma San Basilio, que también es rica porque se ganó la lotería. Pero yo no entiendo eso. Chicos, no estamos hablando de que la gente es rica, estamos hablando de que alguien tiene 42 millones en una cuenta cifrada en un banco suizo y se supone, se dice, se rumora por allí que es un juju con la Odebrecht. Eso es lo que está investigando. Si no es así y ella es rica, riquísima, bien, perfecto. Pero que nos muestre su declaración que viene. Perfecto, pero aquí lo que se sospecha es que hay un manejo irregular de ese dinero que está en un banco en Suiza. Esa es la sospecha que hay. Porque justamente su yerno fue ministro de Transporte y hizo algunos contactos, algunos contratos con la Odebrecht, que está metida en un berenjenal de corrupción en todo el continente y que se ha llevado por delante a media clase política de Latinoamérica. De eso, esa es la sospecha que hay. A lo mejor es inocente y es rica, riquísima, perfecto. Pero son 42 millones de dólares, no son conchas de ajo, ¿verdad? Es mucho dinero, ¿o no? 43 millones de dólares. 42 millones de dólares. 43 millones, mucho dinero para un país que además está pasando muchas penurias, ¿no? Así que estamos listos, ¿no? Entonces, chicos, estamos listos, tienes que despedir el programa, tenemos que ir. Amigo, nosotros mañana no vamos a venir, no porque estemos en paro, sino porque los trabajadores decidieron que no están en paro. Porque a mí me gusta. Una última cosita, los policías y los guardias que maltrataron a este muchacho en lecherías no están presos. No han sido presentados inclusive, no están imputados, a pesar de que la Fiscalía ha hecho todo el esfuerzo. Es mentira lo que dijo Tarek William Saab. Pero como a Tarek William lo están investigando, está preocupado y no quiere hacer más averiguaciones. Amigos, nos tenemos que marchar, pero regresamos con ustedes el viernes a primera hora.